a lo que son. Si me canso, me siento. Aguanto un ratito para voy a intentar llevar a los principios básicos todo lo que se dijo antes sobre el por qué, en definitiva, es que tenemos que cuidar y cómo tenemos que cuidar y qué es lo que nos motiva como voluntariados a cuidar, a acompañar a una persona. Creo que este es el esquema original que tenía, que no voy a llegar a verlo, seguramente nos quedemos en el primer punto, pero yo lo que quería explicar era cómo está el ordenamiento jurídico actualmente, el derecho, cómo regula el final de vida. Y frente a eso hay un primer nivel que es los fundamentos antropológicos y sociológicos, es decir, qué piensa el derecho sobre la persona y sobre la sociedad que lo lleva a regular de determinada manera al derecho, que lo lleva a regular de determinada manera el final de vida. Entonces, ahí vamos a ver el primer punto va a ser cuál es la concepción de la persona, que fundamentalmente se basa en la igual dignidad de toda persona humana. Otro elemento importante que es la interdependencia entre las personas, y otro concepto importante que es la libertad de las personas. Esos tres elementos forman parte de la concepción que tiene la sociedad sobre el ser humano, que lleva a regular todo el derecho en realidad, pero este aspecto específico del final de vida. Y esa concepción antropológica lleva a tener una determinada finalidad de la sociedad, que es la que lleva a que se regule de esa manera el comportamiento social. La finalidad social es la que determina las normas, es decir, si tenemos tal finalidad, tenemos que comportarnos de determinada manera para lograr esa finalidad. Después, en el esquema original, voy a intentar mostrar cómo las normas jurídicas recogen esta concepción antropológica y sociológica. El punto fundamental está dado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución, que son las normas fundantes, las que establecen los principios. Los principios son el punto de partida del razonamiento jurídico, del razonamiento ético. Es decir, a ver, ¿desde qué parto para poder concluir que en este caso corresponde tal cosa o corresponde tal otra? Esos son los principios. Entonces, la dignidad y los derechos humanos están regulados y están expresados como fundamento de toda la sociedad y de todo el ordenamiento jurídico en la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos. Después hay otro ámbito importante del derecho, que es el derecho penal. El derecho penal es el que establece cuáles son los bienes fundamentales de la sociedad que tenemos que tutelar de una manera penal, es decir, a través de la amenaza de penas para quien vaya contra esos bienes fundamentales de la sociedad o fines fundamentales de la sociedad. Es decir, que todo el tema de los derechos en el final de vida están regulados en el derecho penal. También están regulados en las leyes sobre derechos de los pacientes y deberes médicos. Dentro de esos derechos de los pacientes y deberes médicos, la norma más próxima es y más a propósito del tema que estamos viendo aquí, es la Ley de Cuidados Paliativos. Y vamos a decir un poquito cómo recoge todos estos principios la Ley de Cuidados Paliativos. Bueno, y después el segundo capítulo, que no sé si creo que no nos va a dar el tiempo, pero es, quería señalar también un tema como que todo esto que se está explicando en los puntos previos está puesto en cuestión en la actualidad con el proyecto de ley de eutanasia.
y vamos a, si nos dirá el tiempo, a decir qué es lo que dice el proyecto de ley, cómo refleja una determinada concepción del hombre y de la sociedad, cómo esa concepción de la persona, de su dignidad, de su interdependencia y de su libertad cambia respecto a lo que el ordenamiento jurídico actual tiene, y cómo hay otra finalidad de la sociedad que está en cuestión, en definitiva, es decir, se está buscando otra finalidad. Bueno, entonces empecemos por esto, y quizás no salgamos de esto, pero me parece que es lo más importante que podemos llegar a ver, que es cuáles son los fundamentos del ordenamiento jurídico vigente. Es decir, cuáles son los fundamentos que nos llevan a poder atender el final de vida de las personas con unos determinados deberes, con una determinada manera de actuar, que depende de una manera de valorar primero. No son normas que no tienen nada que ver con lo que nos parece valioso, sino que al revés, justamente dependen de eso. Entonces, el punto central, y aquí nos vamos a detener un ratito, y si hay algo que quieran aclarar, me preguntan y lo aclaramos, porque esto es lo fundamental. Si entendemos bien esto, todo lo demás es consecuencia de esto. El punto principal es este de la dignidad esencial de todo ser humano, que quiere decir que todos los seres humanos, por ser seres humanos, son dignos. Ahora después vamos a ver qué quiere decir que son dignos. Y hay un problema aquí del lenguaje, que se mezcla este concepto de dignidad inherente o esencial con otro concepto de dignidad que es derivado de este, que es la dignidad accidental, la dignidad de las acciones libres. ¿Sí? Las personas son dignas por ser seres humanos. Eso vamos a ver que tiene una consecuencia en las acciones de la propia persona y de las demás personas, en sus acciones libres, que lleva a tener que valorar a ese ser como digno. Cuando uno con sus acciones no valora a otra persona, su acción es indigna. Esa acción es indigna, pero la persona es digna. Por eso es indigna la acción interna o externa de esa persona. Y las acciones de las personas pueden tener efectos, pueden tener consecuencias, pueden generar situaciones. Y entonces uno puede decir que esta situación es indigna porque está generada por una acción indigna. Y entonces uno puede decir, es indigno que esta persona viva así porque deberíamos haber hecho otras acciones que evitaran que esta persona viviera así, entonces decimos que esta situación es indigna, pero la persona es digna. Es decir, la situación es indigna, las acciones son indignas, pero la persona es digna. ¿Se entiende? Sí. Esta conclusión tan sencilla es la que lleva a mezclar y a cambiar todo. Y a decir, no, es parte de la dignidad de la persona no vivir en una situación indigna. Ok. Ahora, entonces esa persona puede considerar que su vida ya no es digna. No, ok, no. Sí, porque la vida es el ser de las personas. La vida es la existencia de las personas. No es una acción determinada. Entonces, cuando ya decimos que una vida no es digna, ya dimos un paso en el razonamiento que se dice que es un salto lógico. Si toda persona humana es digna por ser humana, y si es humano es digno, listo. No podemos nunca concluir que una persona no es digna. Nunca podemos concluir que no es digna desde este punto de vista, desde el punto de vista de su dignidad inherente o esencial. Y esto es muy importante porque esta dignidad es la que determina, vamos a verlo ahora, que se tengan derechos humanos. Los derechos humanos son los que tienen todo ser humano por ser humano y por ser digno, más otra razón que vamos a dar después, ¿no? Entonces, nunca una persona puede dejar de tener derecho a la vida porque
su situación es indigna. No. Si su situación es indigna, tenemos que sacarlo de esa situación indigna, porque es indigna porque fue provocada por actos que podrían haberlo evitado, entonces vamos a hacer los actos que corresponden. ¿Se entiende la argumentación? Bueno, vamos a ir un poquito más despacio. Entonces, ¿qué quiere decir digno? En esto están todos de acuerdo. Digno es lo que es lo más valioso. Esto ya lo dijo Kant en su momento, y la consecuencia de que algo sea lo más valioso es el deber de ser valorado. Si algo es lo más valioso, yo lo debo valorar, porque no tengo algo más valioso para valorar que eso. ¿Se entiende? Entonces, si algo no fuera lo más valioso, yo podría no valorarlo porque estoy valorando algo que es más valioso que eso. Pero si algo es lo más valioso, debe ser valorado. Esto tiene como sujeto a quien se le aplica este concepto de lo más valioso a la persona. Las personas, es decir, los seres humanos, son dignos. ¿Por qué? Por ser seres humanos. Eso es lo que quiere decir inherente. Inherente es que es inseparable de la esencia de algo. Es inseparable de la esencia de un ser humano que sea digno. No se puede lograr que un ser humano no sea digno, ¿no? Entonces, lo explica Kant diciendo que si esto que estoy diciendo del deber de ser valorado es que es un fin en sí, no un medio para otra cosa. Kant dice, la diferencia de valor está dada por quienes son dignos, que son personas, y que tienen entonces un valor inherente, son fines en sí mismos, deben ser tratados siempre como fines en sí mismos, no como medio para otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de una persona? Una persona que estamos ayudando a cuidar, valorarla, quererla, ¿no? Querer su bien. Eso es lo que vamos a ver ahora, qué quiere decir valorar a alguien. Y esto de que sea fin en sí mismo lleva a que tenga un valor absoluto, es decir, que no vale porque sirve para otra finalidad, sino que vale en sí mismo. Por eso es un valor absoluto. No es relativo a que, es decir, ¿por qué vale este aparatito? Porque me sirve para pasar las diapositivas. Vale por una finalidad distinta de él mismo. Si este deja de cumplir esa finalidad, lo tiro a la basura, ¿no? Deja de valer, porque vale para otra finalidad. A los seres humanos nunca se los tira a la basura. No dejan de valer nunca son descartables, no tienen fecha de caducidad en su valor, siempre valen. Por esto de la dignidad, de valor absoluto. Entonces, eso hace que sea invariable ese valor de dignidad, porque no varía su condición de ser humano. Solo cuando deje de ser humano, si es que deja de ser humano, entonces dejó de tener valor. ¿Cuál es la diferencia, dice Kant, con las cosas? En el derecho esto es fundamental. Todo el derecho se divide entre personas y cosas. Las personas son los que son dignos y por eso son sujetos de derecho, mientras que las cosas son objeto de derecho. Las cosas valen porque valen para las personas. Y valen según cuánto las valoren las personas. Por eso tienen precio. El precio es relativo y externo, no es inherente. El precio depende de cuánto se los valore por las demás personas. Oferta y demanda. Es decir, ese es el valor de las cosas. Ese es un valor extrínseco en vez de inherente. Le viene dado de afuera. A las personas no le viene dado de afuera su valor. ¿Sí? La persona siempre va a valer. Pero no sirve porque no es productivo. No importa, no sea productivo. ¿Es humano? Es humano. Bueno, entonces es un ser único, irrepetible. No hay nada más valioso que ese ser humano. Y todos los seres humanos les pasa lo mismo. A todos les pasa lo mismo. Todos somos igualmente dignos, igualmente valiosos. Entonces, ¿qué quiere decir debe ser valorado? Que debe ser valorado quiere decir
En primer lugar, que debe ser valorado por sí mismo. ¿Sí? Yo me debo valorar, porque yo soy fin en mí mismo. Eso es buenísimo. Pero cada uno puede decir lo mismo de sí mismo, ¿no? Yo soy lo más grande que hay porque soy un ser único y repetible, no pueden hacer otro, digo, Blanco Suárez, no hay otro. Ya está, pero eso es válido para cualquiera, si no sea grande, Diego, tranquilo, pero a todos nos pasa lo mismo y debemos valorarnos. Porque debemos valorarnos, vamos a ver que tenemos que querer ser todo lo que podamos ser. Si yo no me valorara, no querría ser nada. Por eso, además, deben ser valorados por los demás que sean capaces de descubrir que esa persona es persona. Esto es muy importante porque dignos son todos los seres humanos. ¿Quiénes deben valorar? Aquellos seres humanos que están en condiciones de conocer y querer libremente. Sí, un bebito no se le puede pedir que valore a sus padres porque todavía no desarrolló su conciencia y su libertad como para poder valorarlo. Igual lo valora bastante. Instintivamente, por lo menos. Por los demás. Esto es muy importante al punto de que esta cuestión de la dignidad fue planteada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se formó una comisión para redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta se hizo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, conocidos los crímenes de guerra nazis, y por eso vamos a ver después qué es lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto a este tema. Y la conclusión a la que llegó la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial fue que, mira, no nos podemos poner de acuerdo por qué somos igualmente dignos. Incluso se discutió, porque había alguna declaración, en América concretamente, que planteaba la igual dignidad de todo ser humano por ser criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, que yo saltó enseguida en la Unión Soviética y digo, no, pará, Dios para mí no existe. Saltó la polaca que dijo exactamente lo mismo. Después estaba el chino dijo, bueno, miren, nosotros tenemos en nuestro idioma y en la filosofía confucianista de Confucio un término que ustedes no tienen. Ustedes hablan de que el ser humano tiene inteligencia y voluntad. Nosotros decimos que tiene inteligencia y voluntad y tiene REM. ¿Saben qué es el REM? No tiene nadie. Bueno, el REM es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ver en los otros seres humanos un otro igual a mí. Bueno, eso es lo que tenemos la capacidad de descubrir, que todos los seres humanos somos dignos. Somos iguales en dignidad. Todos valemos lo mismo. Entonces, dijeron, no nos podemos poner de acuerdo en por qué los seres humanos somos igualmente dignos, pero sí, y esto no puede olvidarse nunca más, tenemos que aceptar que todos somos igualmente dignos. Cada uno aplique la teoría que quiera, pero el tema es que somos igualmente dignos, porque si no, se llegan, y lo dice en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que cuando se ha olvidado y se ha violado esta dignidad intrínseca, se han llegado a las peores aberraciones que avergüenzan la conciencia de la humanidad. Y en consecuencia, hacen una serie de, que después lo vamos a ir, van a ver que el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos empieza diciendo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de conciencia y de razón, deben tratarse de sí como hermanos. Bueno, igual dignidad, todo ser humano, ¿no? Eso es obligatorio, y eso es lo primero y es la base. Así lo reconocieron. Es la base para poder tener un derecho que nos regule a todos común, que son los derechos humanos, y también hablaban de una ética común. Entonces, el deber de ser valorado implica que en las acciones libres de los seres humanos tenemos, cuando hacemos una acción libre, siempre valoramos. Lo que elegimos es porque lo valoramos. Lo que queremos hacer es porque lo valoramos. Entonces, en las acciones libres nosotros tenemos que valorar
a las personas. Cuando con esta acción, cuando se trata de una acción con la que puedo afectar a una persona, y siempre voy a afectar a una que es a mí por lo menos, pero además pueden ser acciones con las que afecte a otro. Entonces, tengo que querer valorar a la persona y eso implica querer su ser y su desarrollo. Si nadie valora algo que quiere que no exista, es decir, hagan la prueba, alguna persona que tenga un novio o novia y dígale ojalá no existas y van a ver que no es la mejor declaración de amor. Lo primero que uno tiene que querer de alguien es que exista. Qué bueno que existas. Esa es la mejor declaración de amor, ¿no? Porque es estar valorando al otro como digno, como lo más valioso. Qué bueno que seas. Querer su ser. Y querer, como somos seres vivos, no somos seres estáticos, no alcanza con querer lo que ahora sos. Quiero que seas todo lo que podés ser según tu esencia, según tu condición de ser humano, todas las capacidades que tengas para desarrollar, yo quiero que las desarrolles. Bueno, este es el fundamento de toda la convivencia social y de toda la ética. Si yo no me valoro a mí, no quiero mi ser ni mi desarrollo, no puedo elegir nada. Si no puede haber libertad si uno no tiene conciencia de su dignidad. Por eso cuando una persona dice que piensa que él no vale nada y yo, bueno, nunca le puedo dar por válido lo que elija. Porque en realidad no está pudiendo elegirse a sí mismo como fin de sus acciones, porque no se está valorando. Y está equivocado, porque si todos los seres humanos son igualmente dignos, él es digno. No importa que no sirvas para esto, que te tengan que cambiar los pañales, como decía ayer un diputado, que decía que bueno, que si llega un momento en que tienen que cambiarle los pañales, pues que te cambien los pañales, dejate de jorobar, no es que dejate de valer porque te tienen que cambiar los pañales, ¿no? Uno de los diputados que hizo el proyecto de eutanasia decía que si te tienen que cambiar los pañales ya no vale. Y eso es un poco lo que está... El problema que legislan con su percepción de la dignidad equivocada. Sí. Claro, pero el problema es que es anterior, es que se olvidaron de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que es lo que yo decía, ustedes esto no lo pueden cambiar. No pueden sacar una ley que diga que no todas las vidas valen. No, porque hay un artículo que dice que todos los seres son iguales en dignidad, que quiere decir que todas las vidas valen. Y valen lo mismo por ser vidas humanas. Ya alcanza con eso. Entonces, tenemos que querer el ser y el desarrollo de las personas. Ahora, esto siempre es posible. ¿Por qué siempre es posible? Porque estamos hablando de querer. Y el querer es una operación interna. Y yo quiero el bien de todos ustedes. Yo quiero lo mejor de todos ustedes, que sean lo mejor. Sí, ahora, yo no puedo hacer por todos ustedes todo lo que ustedes necesiten, eso ya es distinto. Lo que sí voy a poder hacer es querer su ser y por lo tanto no hacer ninguna acción que vaya contra lo que ustedes son. Si yo no le puedo cortar ni una oreja, ni un ojo, ni nada, ¿no? No puedo dañar, y eso siempre lo puedo hacer. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de deberes muy distintos. Están las acciones y las omisiones. Hay omisiones debidas por esto de que toda persona es digna. La primera omisión es no dañar, y es el primer principio de la bioética, y es el primer principio del derecho. Neminem leve, le decían los romanos, es decir, lo primero es no jorobes, no jorobes, es decir, no robes, no mates, no jorobes, no dañes. Eso es lo primero. Si yo quiero el ser de los demás, no le quito nada de lo que tienen dentro de su ser. Entonces, omisiones y acciones. Entonces, este es el punto que va a motivar cualquier acción humana, la dignidad. La dignidad mía y la dignidad de los demás va a ser la motivación de mi actuar. Por eso, ¿qué tenemos que hacer hoy? Obviamente era todo espectacular, todo lo que decían de qué tenemos que hacer y es lo que hay que estudiar, que es lo que hay que hacer para poder ayudar mejor.
Pero lo primero es valorar a la persona. Es decir, si yo no quiero a la persona, todo lo demás no sirve de nada. Si yo tengo como guía que quiero a esa persona y la considero un ser único, irrepetible, lo más valioso, no sé qué, bueno, además se va a dar cuenta. Si la gente se da cuenta si aquí o no. Porque además estamos todos hechos de una manera tal que necesitamos esto. ¿Sí? Necesitamos que nos quieran como seres dignos. ¿Sí? No que nos quieran porque sirvo para tal cosa. ¿Sí? Necesitamos ser queridos incondicionalmente. Esto es lo que significa la dignidad. Te quiero por quien sos. Algo así decía Cecil Salomón, ¿no? Sí. Tú eres, a ver, tú sos lo más valioso y te voy a acompañar hasta el último. Es digno hasta el último día de tu vida. Sí, es la base de los cuidados paliativos y la base de cualquier acción humana. Y la Biblia, si dan parte de la Biblia, cuando Jesús ni siquiera había hecho nada a lo que fue a venir su mensaje, Dios mismo expresa lo que estaba utilizando, este es mi hijo amado y estoy re orgulloso, estoy complacido, ¿no? Y Jesús, nada, no ha dicho nada, ni un milagro, nada, no había comenzado su ministerio y Dios no le dijo, porque estás ahí y no hiciste nada, no porque hacer algo de tener que. Obviamente la motivación, esta es la motivación por la cual hacemos todas nuestras acciones libres. Obviamente esa motivación puede ser más o menos profunda. Si la tenemos agarradas con alfileres y decimos sí, todos son igualmente dignos porque lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, la tenemos muy agarraditos con alfileres. Hay muchas explicaciones más profundas y más absolutas en definitiva, porque si dependen de la libertad humana ya no es absoluto, porque justamente es un criterio para regir la actividad humana. Entonces, es absurdo cuando se quiere reemplazar la igual dignidad por la libertad. Porque la libertad es parte de lo que el ser humano es. Si yo quiero a la persona, tengo que querer su libertad. Pero no quiere decir que esa persona, si él se considera que es indigno, todos los demás tenemos que considerarlo indigno. No, eso no es autonomía, ni libertad, ni nada. Es decir, que me estás imponiendo a la sociedad tu valoración que no me la podés. La única valoración que podés imponer a toda la sociedad es que vos valés. Eso es lo único que tiene que regular la convivencia social, ¿no? Entonces, aquí tenemos la distinción entre las personas que son dignas y las acciones que pueden ser dignas cuando son debidas o indignas, que es cuando son indebidas. Las acciones indebidas que no se deben hacer son acciones indignas. Obviamente la indignidad de la acción repercute en quien hace la acción. Esa persona tiene una dignidad esencial, pero una indignidad accidental. Es decir, por sus acciones es indigno y por eso merece, por ahí, que lo lleven a la cárcel. Pero sigue teniendo todos los derechos humanos, sigue siendo lo más valioso. Y a la persona que está en la cárcel la tenemos que valorar mucho. Merece, por lo que hizo hacia la sociedad, no justamente no es digno de un gran premio, no es digno de un gran premio, no merece. Ser digno de y merecer es lo mismo, si se fijan. El origen mismo de las palabras es así. Entonces, hay una dignidad accidental y por eso no todos tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos humanos, pero no todos tenemos los mismos derechos positivos, es decir, derechos que dependen de la situación de cada uno y son variables. Es decir, unos merecen premio, otros merecen castigo. Unos merecen ayuda, otros merecen ayudar. Unos por su necesidad necesitan ayuda. Y no tiene el mismo derecho a que le den un subsidio a una persona que gana 180.000 pesos que uno que gana 40.000 pesos. Tiene una distinta necesidad y entonces tiene un distinto derecho. Sí, la necesidad genera derechos, sí, genera derechos hacia el conjunto de la sociedad
Y eso está bien, es correcto. Por eso hay una justicia social, derechos hacia la sociedad. Pero bueno, esto nos vamos por otros rumbos. Entonces, el ser humano es digno. Esa es la primera afirmación importantísima. Vimos también que era libre. Y hay otro dato muy importante, y es que el ser humano es social, que quiere decir que es interdependiente. Necesita de los demás para poder desarrollarse plenamente. Nadie puede desarrollarse plenamente como ser humano si no es con los demás. Ayudando a los demás, siendo ayudado por los demás. La ayuda, cuando yo ayudo a los demás, me estoy ayudando a mí. Es decir, ustedes si tienen la oportunidad de acompañar a una persona muy enferma, muy grave, los primeros beneficiados son ustedes, que se hacen mejores, se desarrollan como seres humanos. Son los primeros privilegiados, son ustedes. Obviamente la otra persona también se ayuda, pero no es que te lo hago como favor, porque yo soy muy bueno, entonces te doy esta migaja, ¿no? Para mostrarte que no, al revés, yo te valoro muchísimo y te agradezco tu existencia y te agradezco, mirá, ¿qué estás haciendo? Hoy lo decían algunos de ustedes, ¿no? Como las personas, las familias que tienen algún hijo con una discapacidad, y que yo, agradecen a ese hijo su existencia y están encantados porque les ha dado una posibilidad de desarrollarse como personas que si no, no tendrían. Entonces, nos necesitamos mutuamente. No hay una persona, Aristóteles decía que si alguien no es social, o es una bestia o es Dios, pero no sabía la revelación posterior que hablaba de que Dios es una sociedad también, pero bueno, pero necesidad no. Y sí, amar y posibilidad de amarse y de votarse a otros, no tenemos eso. Entonces, para desarrollarse plenamente necesita de esas acciones u omisiones que, porque es digno, son debidas por los demás. ¿Se entiende? Sí. Como somos, si solamente fuéramos dignos, no tendríamos derechos y deberes, más que ese deber interno de valorar y querer. Pero como además somos mutuamente necesitados, tenemos el deber de hacer acciones u omisiones según que sean necesarias para que los demás puedan desarrollarse plenamente. ¿Se entendió esta idea? Entonces, esas acciones son debidas por los demás, por estos que están acá, respecto a este ser que es digno. Aparte que estamos de los dos lados. Casi todos estamos de los dos lados. Salvo los que no están conscientes, que no tienen ninguna acción de vida y sin embargo deben ser valorados y queridos. Ellos son dignos y no tienen deberes actuales, no tienen ningún deber. Le tienen que dar todo, él no puede hacer nada porque está inconsciente. Entonces, digno, lo más valioso, social, independiente, interdependiente. Estas son los dos elementos de la antropología que están como base en todo el derecho, en toda la organización social. Por eso los más necesitados son los más privilegiados. ¿Pero por qué son los más privilegiados, los más necesitados? Bueno, porque precisamente son los que tienen mayor necesidad de ayuda. Bueno, entonces, ¿dónde aparece el derecho? ¿Por qué aparece el derecho? El derecho surge por esto mismo, porque estas acciones u omisiones que yo necesito que los demás hagan o no hagan para poder yo desarrollarme plenamente, son debidas por los demás porque yo soy digno. Como son debidas por los demás porque yo soy digno, son acciones que me corresponden. Son acciones que son derecho mío. El derecho es esto. El derecho es lo que a mí me corresponde que los demás hagan o no hagan, porque vivo en sociedad, porque soy social, y entonces necesito de acciones u omisiones de los demás para poder yo desarrollarme plenamente.
Esos son los derechos. Le corresponden por su ser y por el fin de la sociedad. Porque yo soy digno y porque el fin de la sociedad es crear las condiciones para que todos puedan desarrollarse plenamente. Si somos sociales porque necesitamos de los demás para desarrollarnos, el fin de la sociedad, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Ayudar a que te desarrolles. Crear las condiciones para que te desarrolles. Ayudar según que sea necesaria la ayuda. Porque el desarrollo humano siempre es libre. Entonces, yo no puedo lograr que una persona se desarrolle porque yo quiero que se desarrolle. No, si la persona no quiere, no se va a desarrollar. Porque el desarrollo es libre. Pero sí tengo que facilitarle las condiciones para que quiera desarrollarse. Y lo primero que tengo que facilitarle es la valoración para que él se valore. Porque si él no quiere desarrollarse es porque no se valora del todo. Claro. Entonces, cuando una persona tiene el DAM famoso de los paliativistas, ¿no? El deseo de adelantar la muerte, ¿qué tengo que hacer? Los paliativistas hablan de dignificar. En realidad es ayudar a redescubrir que son dignos. Ayudar a redescubrir que ellos son lo más valioso. ¿Y qué tengo que hacer? Valorarlo. Es decir, si no lo valoro, ojalá que, a ver si terminamos Claro, una vez por todas con esto. Es decir, sí. Lo que me parece que siempre pasa, por mi experiencia, es que la persona que no se valora empieza a valorarse cuando de afuera es valorado. Claro. Es de que eso que decís que redescubre, ¿no? Ah, pero alguien me podía querer, alguien me podía cuidar, para alguien sirve que yo siga vivo. Sí, y recién cuando descubren que lo quieren incondicionalmente. Ahí está. A mí me pasó con una persona que venía un enfermero a cuidarlo y era muy bueno, era buenísimo. Entonces el cuidado le decía, no, pero no te digo, no, somos amigos. Pero a vos te pagan por esto, ¿no? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Claro. ¿Me querrías igual aunque no te pagaran? Pero es lógico que una persona que necesita ser querido incondicionalmente, no es porque vos me das trabajo. Y sí, si no me quedo sin fuente de trabajo, los paliativistas, si no tenemos a quien cuidar, ¿qué hacemos? ¿No? No, Claro, sí. Querer incondicionalmente es lo primero que necesita cualquier persona. Por eso es tan importante la familia, porque es el ámbito en el que naturalmente a la persona se la quiere independientemente de que se porte bien, se porte mal, sea bueno, sea malo. ¿Sí? Es en el que más fácilmente se lo quiere incondicionalmente. Y por eso es tan difícil que una persona que no ha sido querida nunca incondicionalmente valore a los demás y valore la vida, valore la suya y la de los demás. Eso es bastante obvio. ¿Sí? Esto es lógica pura, pero obviamente tiene un fundamento de civilización cristiana, judío-cristiana de muchos siglos. Entonces, son derechos suyos las acciones u omisiones debidas por los demás. Por eso nunca hay un derecho si no hay un deber correspondiente. Si no hay alguien que tenga el deber de hacer o no hacer algo que a mí me corresponde, yo no tengo el derecho, tengo simplemente que me gustaría tal cosa, tengo la aspiración, tengo el interés, pero no es derecho, ¿se entiende? Lo que pasa es que esa persona que tiene el deber puede estar determinada o tiene que ser determinable y ser determinada por la sociedad. ¿Sí? A veces el obligado es el conjunto de la sociedad. ¿Quién tiene que ayudar a la persona que está lisiada y que yo? Y bueno, primero, no sé, si la persona quedó lisiada, estaba casada, tenía una esposa, bueno, que la esposa lo ayude, ¿no? Es el primero que tiene el deber, o el padre, la madre, ¿sí? El tema es, ellos pueden, nunca uno tiene un deber si la acción es imposible. Es decir, siempre está dentro, según las posibilidades. Es decir, no, si yo tengo el deber, en principio como padre, como madre, de cuidarte, pero no puedo. Prácticamente no puedo. Necesito ayuda de otros. Es decir, no puedo solo, no puedo sola. Bueno, entonces ahí es que necesito ayuda. No que me sustituyan,
ayuda. Y a veces necesito ayuda mientras me capacito para poder hacerlo sola. Y quizás hay personas que necesitan, ¿por qué viene, cómo es que le dicen acá cuando los familiares renuncian? La claudicación. Cuando claudican. Bueno, a veces claudican porque no tienen la capacitación también. A veces, como otras veces sobrepasó. Pero si la persona